Aviso. Esta historia es una obra de ficción. Contiene escenas de violencia y temas dirigidos a un público maduro. La narración tiene fines de entretenimiento. Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta novela no es de mi autoría. Todos los créditos y derechos pertenecen a su respectivo autor. Mi único propósito es compartir esta historia para que más personas puedan disfrutarla. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyar el canal con un me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Ahora sí, pónganse cómodos, relájense y disfruten de la novela. Comencemos. Naoya despertó y abrió los ojos lentamente. El techo, que parecía familiar y a la vez tan extraño, evocaba una sensación de déjà vu. Y, sin embargo, el mundo a su alrededor se sentía mucho más estable ahora que conocía las verdades de este mundo. Se mantuvo firme. El dolor en las costillas persistía, un latido sordo bajo las vendas, pero su mente estaba lúcida. Más aguda que nunca desde su llegada. Tomó aire. Luego otra vez. Y otra vez. Ahora, pensó. Activó su técnica y esta respondió. Un segundo dividido en 24 fotogramas, cada acción discreta y parte de una secuencia. Su mente las trazó al instante. Apartar la colcha, apoyar las palmas de las manos en el futón, balancear las piernas sobre el borde, ponerse de pie, enderezar la espalda, levantarse. De estar tumbado a estar de pie erguido. Todo eso sucedió en un segundo. El mundo volvió a su ritmo normal. Permaneció de pie en el centro de la habitación, descalzo sobre el tatami, con el cuerpo vendado temblando ligeramente por el esfuerzo. Pero se mantenía erguido. Se estaba moviendo. Jejejejeje, jajajajaja. La risa brotó de su pecho, primero suave, luego más fuerte. Le raspaba la garganta irritada, pero no le importaba. A pesar de sus costillas y extremidades rotas, Naoya se mantenía erguido, radiante de felicidad. Sus hombros temblaban con cada carcajada. Por fin. Había recuperado su hechicería de proyección. Y además, perros demoníacos. Pronunció esas palabras mientras hacía la sombra de un perro. Sus dedos formaban la figura que recordaba vagamente de su primera vida, cuando aún no había manifestado su técnica de proyección. A sus pies, se acumulaban sombras oscuras y densas, retorciéndose como seres vivos. Entonces, de la oscuridad, emergieron dos perros. Uno negro, uno blanco. Su pelaje era brillante, sus ojos resplandecían con una energía maldita. Estaban sentados a ambos lados de él, silenciosos y expectantes, con la cabeza ladeada como si esperaran una orden. Naoya los miró fijamente. Entonces sintió que sus facciones se contraían formando una sonrisa afilada, como la de un depredador. La técnica de las 10 sombras. Una de las dos técnicas más poderosas del linaje Zenin. Y ahora es suyo para mandar libremente. El más fuerte. Un título que parece tan cercano y a la vez tan lejano. En su vida pasada, había sido fuerte. Pero, nunca el más fuerte. Siempre hubo un techo que lo superaba. Toji-kun, que se movía como una fuerza de la naturaleza. Satoru-kun, que era simplemente intocable. Naoya a menudo se sentía furioso, sabiendo que estaba por debajo de ellos. Pero aquí, en este mundo invertido, aquí, los límites son más bajos. Las mujeres que heredaron sus técnicas son inferiores. Quizás tengan las mismas habilidades, pero les falta el espíritu. La voluntad de dominar. Un día, él pondrá a todas las mujeres de este mundo en el lugar que les corresponde por derecho natural. Bajo sus pies, sus pensamientos se desviaron hacia quienes serían los mayores obstáculos. Aquellos que, en su mundo, habían sido intocables. La portadora de los 6 ojos, reflexionó. En este mundo, es una mujer. Puede que posea una técnica ilimitada, pero carece de la arrogancia absoluta de Satoru. Dudará. Y cuando lo haga, él estará allí para destruirla. Y el otro. El que portaba la restricción celestial de Toji. El cuerpo perfecto, la energía maldita cero. En su mundo, Toji había sido un monstruo. Un hombre que podía matar hechiceros con sus propias manos y salir ileso. Pero aquí, pensó Naoya con una sonrisa torcida, el poder está en manos de una mujer. Y una mujer jamás podría ejercerlo como lo hizo Toji. Será más lenta. Más débil. Sus instintos estarán embotados por el mero hecho de ser mujer. Él la haría inclinarse. Él haría que todos se inclinaran. Los perros demoníacos gimieron suavemente, como si presintieran el cambio de humor de su amo. Naoya se inclinó y posó una mano sobre la cabeza del perro blanco. Su pelaje estaba cálido bajo su palma. Primero, sanará. Luego, entrenará. Y finalmente, tomará todo lo que le pertenece por derecho.
Y cuando termine, ninguna mujer en este mundo se atreverá jamás a menospreciarlo, jamás. De nuevo. El salón principal estaba frío a pesar del brasero que ardía en un rincón. Morinaka estaba arrodillado, sobre un cojín frente a Naomi, con la espalda recta y las manos apoyadas en los muslos. Las puertas corredizas estaban cerradas, impidiendo la entrada de la luz gris de la tarde. Unas cuantas linternas parpadeaban entre ellas, proyectando sombras ondulantes sobre la pantalla pintada con grullas. Naomi lo había llamado. No le ofreció té. Ella habló primero, con voz tranquila, casi coloquial. No está maldito, dijo, sirviéndose una copa de sake. Yo misma examiné su cuerpo. No hay energía extraña. Ningún sello parasitario. Dio un sorbo y dejó la copa con un suave chasquido. Y él no tiene ningún defecto. Bueno, podría considerarse que tiene algún defecto si no se hiciera algo al respecto. Así que, Morinaka, ¿cuál es el plan para su educación? Morinaka frunció el ceño. Se inclinó ligeramente hacia adelante, deslizando las manos desde sus muslos. De rodillas. ¿Estás seguro de que no hay ninguna maldición? Preguntó. ¿Ninguna posesión sutil? Su comportamiento cambió de la noche a la mañana, Naomi-sama. Un día era de voz suave y obediente. Al día siguiente, estaba gritando obscenidades a la unidad Kukuro y atacando a un oficial. Eso no es lo que se esperaba. El mismo niño. Naomi hizo un gesto con la mano restándole importancia. Los niños cambian. Sobre todo cuando se enfrentan al mundo fuera de su guardería por primera vez. Eso no es un cambio, insistió Morinaka con voz más firme. Es una completa suplantación de personalidad. Habló de un hombre llamado Saiki como si Saiki debiera ser el capitán del Kukuru. Preguntó, ¿por qué no había sirvientes varones en el Ley? Estas no son las fantasías de un niño ingenuo. Son recuerdos de otro lugar. Los ojos de Naomi se entrecerraron. Lo observó durante un largo rato y luego se encogió de hombros. Quizás los soñó. Quizás se los inventó por completo. No importa. Lo que importa es lo que hagamos con él ahora. Hizo un gesto hacia él con su copa de sake. Entonces, Morinaka, ¿cuál es el plan para su educación? Morinaka sostuvo su mirada un instante más y luego exhaló. No ganaría esta discusión hoy. Primero lo básico, dijo con tono pausado. Lectura, escritura, caligrafía. Etiqueta. Tendrá que reaprender a hablar con las mujeres sin gritar. Cuando se recupere, le enseñaré a administrar el hogar, a supervisar al personal doméstico, a elaborar un presupuesto y a gestionar una residencia. Naomi asintió, con expresión aburrida. Si demuestra aptitud, prosiguió Morinaka, le enseñaré las artes propias de un varón de alto rango. Poesía, arreglos florales, la ceremonia del té. Y si continúa resistiéndose, hizo una pausa. Quebrantaré esa resistencia. Con delicadeza, pero con firmeza. Aprenderá cuál es su lugar. Bien, dijo Naomi, dejando la taza. Asegúrate de hacerlo. No quiero que se repita lo de Oiko. Los ancianos ya están murmurando. Morinaka inclinó la cabeza. Así se hará, Naomi-sama. Se levantó y caminó hacia la puerta, con su kimono arrastrándose tras ella. La puerta corrediza se abrió y, luego se cerró. Morinaka permaneció arrodillada en el salón vacío. Las brasas del brasero brillaban tenuemente en la penumbra. Naomi se equivoca, pensó. Había visto crecer a Naoya desde la infancia. El niño siempre había sido de pocas palabras, sí, pero nunca superficial. Había una agudeza en esos ojos jóvenes, una rapidez para aprender, un ingenio que podía herir cuando quería usarlo. El Naoya que él conocía era perspicaz. Era astuto. Sabía exactamente cómo interpretar el papel del hijo perfecto mientras ocultaba sus verdaderos pensamientos. Este nuevo Naoya, el que gritaba a las mujeres, el que atacaba al capitán de Kukuru, el que hablaba con un dialecto cansa y tosco como un matón cualquiera, no era ese niño. Por lo tanto, la explicación de Naomi no tiene ningún sentido. Miró a su esposa al otro lado del brasero. Su rostro era plácido, satisfecha con su propia conclusión. Había decidido que el chico era un soñador ingenuo, y así era. Ella lo haría. No debe ser movido. Pero Morinaka lo sabía. Hay algo más dentro de mi hijo. Algo que no debería estar ahí. El pasillo pasó a toda velocidad ante sus ojos. Sus sandalias resonaban contra las tablas del suelo de madera. Demasiado rápido y con demasiado ruido, pero no podía frenar. No cuando cada paso lo acercaba más a la criatura que llevaba el rostro de su hijo. En un ataque de pánico propio de un padre que se preocupa sinceramente por su hijo, Morinaka caminó rápidamente hacia la enfermería donde Naoya, aquella cosa que en ese momento se estaba apoderando del cuerpo de su hijo, se recuperaba.
Tenía las manos sudorosas dentro de las mangas. Sentía el pecho oprimido, pero mantuvo una expresión neutral. Años al servicio de Naomi le habían enseñado a disimular sus emociones. Llegó a la puerta corrediza. Se detuvo. Levantó los nudillos. Golpear, golpear, golpear. Desde dentro, una voz respondió. Áspera, ronca, sin ninguna delicadeza. No era el tono suave y melódico de su hijo. Era la voz de un matón. Un delincuente común. Adelante. Morinaka abrió la puerta corrediza. Y allí, apoyado contra las almohadas, estaba el cuerpo de su hijo. El cuerpo de su hijo. Un escalofrío recorrió la espalda de Morinaka al verla. El cabello oscuro que le resultaba familiar, los rasgos delicados, las manitas que descansaban sobre la colcha. Pero la postura del cuerpo era extraña. Era demasiado rígida. Cuando alzó la mirada para encontrarse con la suya, sus ojos eran demasiado duros, demasiado antiguo. Y albergaba demasiada crueldad. Algo está utilizando a mi hijo como instrumento. Sintió que la bilis le subía por la garganta, pero la tragó. No podía dejar que se notara. No podía dejar que se notara. Esa cosa sabía que él ya sabía que era un ser completamente diferente a Naoya. Aparentemente tranquilo, se recordó a sí mismo. Entró y se arrodilló a una distancia respetuosa del futón, juntando las manos sobre el regazo. No sonrió ni frunció el ceño. Simplemente, existía. Naoya, comenzó, con voz firme. Tu educación comenzará antes de lo previsto. Naomi-sama ha aprobado el plan de estudios. Aquella cosa lo miró fijamente. Su rostro permaneció impasible, como una máscara de piedra. Pero sus ojos, reflejaban algo que le heló la sangre a Morinaka. Un disgusto apenas disimulado. El sentimiento es mutuo, pensó Morinaka. Te borraría de mi hijo si supiera cómo. Pero no dijo nada de eso. En cambio, continuó. Mañana comenzarán al amanecer. Primero, caligrafía. 1 hora. Luego, comprensión lectora. 1 hora. Después de un breve descanso, entrenamiento en etiqueta. Cómo dirigirse a los demás. Mujeres de distintos rangos, cómo hacer una reverencia, cómo caminar, cómo sentarse. Eso llevará 2 horas. Hizo una pausa, observando el rostro de la criatura en busca de alguna reacción. No hubo ninguna. Por la tarde, aprenderás sobre contabilidad doméstica, presupuesto y gestión de suministros. Luego, antes de la cena, repasaremos la historia del clan Zenin, específicamente el papel de los hombres dentro de la familia. La cosa esbozó una leve sonrisa. Morinaka fingió no darse cuenta. Una vez que tu cuerpo se haya recuperado por completo, continuó, el programa de estudios se ampliará. Aprenderás la ceremonia del té. Todo hombre de alto rango debe conocerla. Arreglos florales. Composición poética. La caligrafía continuará, pero a un nivel avanzado. También se espera que me acompañes a las reuniones del clan, donde observarás y aprenderás las costumbres adecuadas. Conducta social. Apretó las manos con más fuerza sobre su regazo. También comenzarás fisioterapia para recuperar fuerzas, no entrenamiento de combate, sino ejercicios de movilidad. La paliza que te propinó Oiko te dejó con costillas fracturadas y ligamentos distendidos. Un médico te supervisará. Hizo una pausa de nuevo. Aquella cosa seguía sin hablar. Simplemente lo miraba fijamente con esos ojos fríos y ancestrales. Su disgusto apenas disimulado tras una máscara de indiferencia. Si te desempeñas bien en estas áreas, agregó Morinaka, quizás con el tiempo se te permita estudiar instrumentos musicales. El koto, tal vez. O el shamisen. Estos son logros prestigiosos para un hombre de tu posición. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tienes alguna pregunta, Naoya? El silencio se prolongó. La llama de la linterna parpadeó. Los labios de la cosa se presionaron contra un delgado línea. Entonces, finalmente, habló. Su voz era monótona, desprovista de calidez o respeto. No. No es no, padre. No es no, gracias. Simplemente, no. Morinaka se puso de pie, con las rodillas doloridas por haber estado arrodillado en el frío suelo. Entonces, descansa. Mañana, comenzamos al amanecer. Se giró y caminó hacia la puerta. Le temblaba la mano al intentar alcanzar el marco, pero la estabilizó. Antes de abrir la puerta corrediza, no miró hacia atrás. No podía soportar ver el rostro de su hijo deformado por aquella cosa ni un instante más. La puerta se cerró tras él. Y en el pasillo, solo, Morinaka se permitió una única respiración temblorosa. Encontraré la manera de salvarte, le prometió a su hijo. Lo juro por mi vida. Ya es de mañana otra vez. La tenue luz del sol entraba por la ventana, proyectando largos rectángulos dorados sobre el suelo de tatami. Un brasero ardía en un rincón, ahuyentando el frío invernal. Sobre la mesa baja frente a Naoya,
Reposaban una hoja nueva de papel de arroz, una piedra de tinta y un pincel, cuyas cerdas estaban oscuras por la tinta fresca. Nadie le molestaba mientras se recuperaba de sus heridas. O debería haber sido así. Tienes que poner más empeño y elegancia en las pinceladas, Naoya-sama. Por desgracia, aquel hombre que tenía delante, su nuevo profesor de caligrafía, al parecer, no se callaba ni un segundo y no paraba de hablarle sin sentido. El profesor era un hombre delgado y enjuto, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Su kimono estaba impecable. Su postura era perfecta. Sin embargo, su voz era como el zumbido constante de un mosquito en el oído de Naoya. Naoya-sama, tiene que mover todo el brazo para poder dominar la caligrafía de verdad. El hombre se inclinó hacia él, con los ojos muy abiertos, llenos de ánimo. Sé que es un poco difícil de hacer dada tu situación actual, pero como único hijo del líder de Zenin, este pequeño obstáculo no debería impedirte alcanzar la grandeza. Es fácil decirlo para él, pensó Naoya, apretando la mandíbula. Le seguían doliendo las costillas bajo las vendas. Tenía el brazo izquierdo vendado desde la muñeca hasta el codo. Cada movimiento le provocaba un dolor sordo en todo el cuerpo. ¿Por qué demonios la caligrafía fue tan exigente esta vez? Como heredero en su vida anterior, cosas como esta solían ser su pan de cada día. Era natural que el futuro jefe del clan supiera un par de cosas sobre caligrafía. Unas pocas pinceladas. Una mano elegante. Eso era todo lo que había necesitado para ganarse los elogios de sus tutores. Pero ahora. Así es, Naoya-sama. El maestro asintió enérgicamente, sin darse cuenta de las intensas emociones que se agitaban en su interior. Pero tu movimiento es un poco. Cállate. Estoy intentando concentrarme. La voz de Naoya resonó en la habitación como un látigo. El profesor cerró la boca de golpe. Sus manos, que habían estado gesticulando con entusiasmo, cayeron a sus costados. Por un instante, se quedó mirando fijamente, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la indignación. A Naoya no le importaba. Volvió a mirar el papel, agarrando el pincel con tanta fuerza que se le doblaron los nudillos. Me dolía. Normalmente, en su mundo ideal, esto bastaría y recibiría elogios a raudales con tan solo este nivel de trabajo. Su caligrafía era buena. Incluso elegante. Sin duda, mejor que aquello que este hombre fingía ignorar. Pero el profesor que tenía delante era increíblemente ciego, o deliberadamente cruel, ya que no pudo reconocer el talento que Naoya tenía para la caligrafía. Inútiles, pensó Naoya. Este mundo entero está lleno de idiotas inútiles y ciegos que no reconocerían el talento ni aunque les mordiera. Volvió a mojar el pincel en la piedra de tinta y lo presionó contra el papel. Las cerdas se deslizaron sobre la superficie, dejando un rastro negro que se emborronaba en los bordes. Detrás de él, el profesor emitió un pequeño sonido de dolor, pero no dijo nada. Bien, pensó Naoya. Por fin, la basura aprendió cuál era su lugar. Dejó el pincel con un chasquido seco contra la piedra de tinta. El papel de arroz que tenía delante era un desastre. Trazos borrosos, líneas irregulares, caracteres que se inclinaban torpemente hacia un lado. No le importaba. Ya estaba hecho. Bien, ya terminé de escribir toda la caligrafía, dijo Naoya con voz monótona. Recogió las hojas aún húmedas, la tinta se le corría entre los dedos, y las arrojó hacia su maestro, el hombre al que no tenía ninguna intención de respetar. Los papeles revoloteaban en el aire. Algunos cayeron sobre el tatami. Otros se posaron sobre las rodillas dobladas del maestro. Una hoja se adhirió brevemente a la manga del hombre antes de deslizarse. El profesor no se inmutó. Simplemente se inclinó, recogió con cuidado los papeles dispersos y los apiló ordenadamente sobre su regazo. Luego les dedicó una breve mirada. Cada página recibió no más de 5 segundos de su atención. Sus ojos se movían con rapidez y método, pasando de un personaje a otro. Su expresión permaneció neutra. Al final, el hombre levantó la vista y habló. Naoya-sama, su puntuación total de hoy es de 38. Muy por debajo de la nota mínima para aprobar. El rostro de Naoya se contrajo. Su puño golpeó la mesa baja, haciendo vibrar la piedra de tinta. Estás bromeando, imbécil. ¿Te atreves a ponerle una nota tan baja a mi caligrafía impecable? El profesor no se inmutó. Levantó uno de los papeles y lo giró para que Naoya pudiera ver los caracteres, borrosos y torcidos. Bueno, sí. Esa es la única calificación razonable que podría darte. Después de todo, si lo miras con atención, no seguiste el orden de las pinceladas, la colocación del pincel fue indeseable, y el movimiento de tu mano es prácticamente invisible. Solo moviste la muñeca todo el tiempo que estuviste haciendo esto, lo que causó
Tú eres el ciego. La voz de Naoya se alzó, quebrándose de furia. Su mano vendada temblaba sobre la mesa. Estás cometiendo un error al ponerme una nota que a pesar de todo, te atreves a interrumpirme. El profesor se puso de pie, metiendo la pila de papeles en la manga. Sus movimientos eran lentos y deliberados, completamente indiferente al arrebato de Naoya. Compartiremos estos resultados con Naomi-sama y Morinaka-sama, dijo, mirando a Naoya con ojos serenos e imparciales. Así que espero, por tu propio bien, que mejores en esto en nuestras próximas reuniones. Que tengas un buen día y te deseo una pronta recuperación. Hizo una reverencia, superficial pero correcta, desprovista de calidez, y caminó hacia la puerta corrediza. Sus sandalias producían un suave sonido contra el tatami. Naoya permanecía inmóvil en la mesa, con el pecho agitado y las manos temblando. La puerta se deslizó hasta cerrarse. Se quedó mirando el espacio vacío donde el profesor se había arrodillado. Joder. Naoya murmuró la palabra mientras golpeaba la mesa una vez más. La palma de su mano le escocía contra la madera. La piedra de tinta se movió. Una gota de tinta negra se derramó sobre el tatami, extendiéndose lentamente entre las fibras. Maldita sea. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. No hay nada malo en su caligrafía. Ya lo había aprendido en su vida anterior. Incluso lo dominaba. El único obstáculo que había encontrado entonces era una anciana extraña y testaruda que su padre había contratado como maestra. Por supuesto, una vez que se quejó a Naobito, la vieja y patética mujer nunca más fue vista. Pero sus dedos vendados se cerraron formando un puño sobre la mesa. Esa maldita perra de Naomi. No le importaría un comino lo que yo hiciera. Ya podía imaginarse su cara. Fría, divertida, completamente indiferente. Se reiría de mí si supiera que siquiera estoy considerando pedirle ayuda. Exhaló bruscamente por la nariz. Pero espera, se supone que Morinaka es lo opuesto a su madre, ¿no? Debería ser posible preguntarle. ¿Pero realmente lo sería? Naoya no conocía muy bien a su propia madre en su vida pasada. Ella se había puesto del lado de Kai cuando estalló la guerra de sucesión entre los hijos de Naobito. Así que menos podría ser dicho para la antítesis de su madre, esta versión del marido de Naomi. Si bien Morinaka ahora era hombre, seguía siendo tan sumiso como Naoya recordaba que su propia madre lo era con Naobito. Se quedó mirando la tinta derramada que se extendía por el tatami. No. No creo que eso funcione. Sus hombros se hundieron ligeramente la primera fisura en su rígida postura desde que el profesor se fue. Mi posición aquí es muy diferente. No soy el heredero como en mi vida anterior. No soy tan valioso a los ojos de ambos. Pensó en la hija del jefe de un clan. Su único valor residía en el matrimonio entre facciones o en alianzas interclanes. Su valía se medía por su belleza, su gracia y el prestigio de la familia con la que podría casarse. Sí, era de esperar. Naoya esbozó una mueca. No me ayudarían así, como sea. Naoya se levantó de la mesa, sintiendo un fuerte dolor en las costillas. Tengo que aguantar esto por ahora. Después de todo, no pienso ser un hijo indefenso por mucho tiempo. Cuando me recupere y llegue el momento oportuno, pensó, revelaré tanto las 10 sombras como la hechicería de proyección delante de todos y luego me declararé uno de los candidatos a sucesor. Cojeando, se acercó a la ventana y apoyó la palma de la mano contra el frío cristal. Afuera, el recinto permanecía silencioso bajo una capa de nieve fresca. A lo lejos, oía los gritos rítmicos del entrenamiento. De la unidad Kukuru. Voces femeninas, incapaces de ser fuertes y unidas. Oírlas así le producía escalofríos. Las mujeres solo son buenas cuando están calladas, y el único momento en que deberían ser ruidosas es cuando satisfacen a un hombre en la cama. La lección de comprensión lectora comenzó una hora después del desastre de caligrafía. A Naoya lo habían trasladado a otra habitación, más pequeña, con un solo escritorio y una estantería, repleta de libros delgados. La luz de la tarde era más intensa allí, entrando oblicuamente por una ventana sin cortinas e incidiendo directamente sobre el escritorio donde estaba sentado. Su nueva maestra era una joven con gafas redondas y una sonrisa perpetuamente alegre. Vestía el uniforme blanco de una educadora de clan de menor rango, con el cabello recogido en 2 coletas, moños que la hacían parecer un conejo. Buenas tardes, Naoya-sama. Exclamó, haciendo una reverencia con tanto entusiasmo que uno de sus moños se tambaleó. Soy Anaya. Seré tu profesora de comprensión lectora. ¿Verdad que eres adorable? Ay, esos moretones me parten el corazón. Naoya la miró con ojos muertos. Empecemos, ¿de acuerdo?
Sacó un libro delgado del estante y lo colocó frente a él, abierto por la primera página. El fragmento de hoy es de El hombre virtuoso. Guía para la elegancia doméstica. Capítulo 4. El arte de la conversación agradable. Por favor, lee el primer párrafo en voz alta y luego responde las preguntas que aparecen al final. Naoya bajó la mirada hacia la página. El primer párrafo decía: un hombre elocuente es un tesoro en cualquier hogar. Cuando su esposa regresa tras un largo día, protegiendo al clan de las maldiciones, él debe recibirla con una cálida sonrisa, una taza de té y una amable pregunta sobre sus batallas. Nunca debe agobiarla con sus preocupaciones triviales, pues su mente está ocupada con asuntos de vida o muerte. En cambio, debe ofrecerle un apoyo discreto y griega. Naoya dejó de leer. ¿Sucede algo, Naoya-sama? Anaya inclinó la cabeza, mientras sus moños se balanceaban. Podía sentir una vena palpitando en su frente. ¿Esto es lo que se supone que debo leer? Por supuesto. Es un clásico. Mi propio padre me hizo memorizarla cuando tenía tu edad. Ella sonrió radiante. Continúa, cariño. En voz alta, por favor. Naoya respiró tan hondo que le dolieron las costillas. Luego, con voz monótona y sin emoción, leyó: un hombre elocuente es un tesoro en cualquier hogar. Cuando su esposa regrese de un largo día protegiendo al clan de las maldiciones, él debería recibirla con una cálida sonrisa, una taza de té y una amable pregunta sobre sus batallas. Estupendo. Anaya juntó las manos. Ahora, la primera pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre cuando su esposa regresa a casa? Naoya la miró fijamente. Prepárate. Muy bien. ¿Y qué es lo que no debería hacer? Volvió a leer el texto. La agobia con sus preocupaciones triviales. Excelente. Tienes un don natural, Naoya-sama. Dio un golpecito en la página. Siguiente párrafo, por favor. El ojo de Naoya se contrajo. Siguió leyendo: la apariencia de un hombre también es de gran importancia. Debe vestir ropa limpia y modesta, llevar el cabello bien peinado y aplicarse un poco de talco para mantener un cutis fresco. Recuerda, una esposa trabaja arduamente para proteger a su marido. Lo mínimo que él puede hacer es tener una apariencia agradable. Se detuvo de nuevo. ¿Polvo? ¿En mi cara? Es una tradición. Exclamó Anaya con entusiasmo. Los hombres de Zenin han usado el mejor arroz en polvo durante generaciones. Creo que tu padre todavía lo hace. Naoya sintió que algo se rompía dentro de él. Por favor, continúe, Naoya-sama. Lo está haciendo muy bien. Agarró los bordes del libro con tanta fuerza que las páginas se arrugaron. Siguiente pregunta. Oh, aún no hemos llegado a las preguntas. Tienes 2 párrafos más que leer. Ella sonrió. Luego hay una breve sección de ensayo. No se preocupen, solo tiene 100 palabras y trata sobre por qué la obediencia es la mayor virtud del hombre. Naoya se quedó mirando a la mujer alegre que llevaba un moño y que estaba frente a él. Por primera vez desde que despertó en este mundo maldito, consideró la posibilidad de que realmente pudiera volverse loco. Bien. Bajó la cabeza hacia el libro y siguió leyendo. Cada palabra le raspaba el alma como papel de lija. Recuerda, se dijo a sí mismo, te convertirás en el más fuerte. Harás que todos se inclinen. Quemarás estos libros, y usarás las cenizas para ennegrecer tu tinta. Leyó el siguiente párrafo. Y la siguiente. Y la siguiente. Las palabras se mezclaron. Los hombres deben ser vistos pero no oídos, los hombres deben estar agradecidos por la protección de sus esposas, los hombres nunca, nunca, nunca deben levantar una mano ni una voz. Le temblaba la mano. Naoya-sama está sujetando el pincel con mucha fuerza. Él no la oyó. Otro párrafo. Un hombre virtuoso acepta la corrección con gracia. Si su esposa o su madre lo consideran indigno, no discute. Les agradece su sabiduría y se esfuerza por mejorar. El pincel se rompió en su mano. La tinta salpicó la página, el escritorio, manchando sus dedos vendados. Naoya-sama. Eso es todo. He terminado. Se puso de pie demasiado rápido, y la silla se deslizó hacia atrás sobre el tatami. El movimiento brusco le dolió muchísimo en las costillas. Por desgracia, a Naoya no le importaba en absoluto lo que sentían sus costillas en ese momento. Tú. Anaya parpadeó, su alegre sonrisa finalmente se apagó. ¿Io? Sí, tú. Y ese viejo caligrafiador patético. Y Oiko, esa maldita cerda. Y Naobi. Y todas y cada una de las mujeres de este podrido lugar. Compuesto. Deslizó el brazo sobre el escritorio. La tinta salió volando y los libros se dispersaron mientras las páginas giraban en el aire como pájaros heridos. ¿Crees que me voy a sentar aquí a leer sobre cómo polvonearme la cara? Y preguntar por las batallas de mi esposa. Su voz se quebró, áspera y furiosa.
Agarró un libro del suelo y lo arrojó contra la pared. El impacto produjo un golpe seco y satisfactorio. Se suponía que yo era el jefe del clan. Yo era el heredero. Yo tenía proyección, hechicería y respeto y nadie jamás me dijo que sonriera y prepárate. Anaya permaneció muy quieta, con las manos entrelazadas delante de ella. Esa mujer Naomi, ¿se cree tan poderosa? Es una broma. A mujer jugando a ser un hombre. ¿Y su preciosa unidad un montón de matones grandes que no podrían levantar un dedo contra un verdadero hechicero de mi mundo. Pateó la silla caída. Esta se deslizó por la habitación y golpeó la estantería. ¿Y tú? Se giró hacia Anaya, agitando el pecho. Tú con tus estúpidos traseros y tu voz alegre y tu alegría por el bordado, espero que, bórdate la boca para que nunca tenga que escucharte hablar de nuevo. Silencio. Su respiración era entrecortada y jadeante. La tinta goteaba de sus dedos sobre los papeles esparcidos. Sus vendajes estaban manchados de negro. Anaya lo miró. Entonces ladeó la cabeza, con los moños temblando, y sonrió. «Au», dijo ella. «Eres adorable». La furia de Naoya se transformó en confusión. ¿Qué? Te dije que eras adorable. Pasó por encima de los libros esparcidos y se agachó para mirarlo a los ojos. Pero, tienes una boca muy sucia, Naoya-sama. ¿De dónde sacó un niño como tú todas esas palabrotas? Y, a Naomi-sama le interesará mucho saber de este pequeño arrebato. Anaya se enderezó y se sacudió el uniforme. Pero entre nosotros, guiñó un ojo. Creo que es bastante tierno. Un chico con carácter. Solo necesitas aprender a expresarte sin tanto, hizo un gesto con la mano, alboroto. Naoya se quedó paralizada, con la boca entreabierta. ¿Qué? ¿Lo que está sucediendo? Anaya recogió la silla caída, la enderezó y le dio una suave palmadita en la cabeza, otra vez. Mañana a la misma hora, Naoya-sama. Procure no romper más pinceles. Salen de su paga. Salió de la habitación tarareando. Naoya permanecía solo entre los restos de papel y tinta, con las manos temblando y la garganta irritada. Odio este mundo, pensó. Odio a cada una de las personas que lo habitan. El pasillo fuera de la sala de lectura estaba en silencio. Anaya caminaba despacio, sus sandalias de madera resonaban suavemente contra el suelo. Abrazaba contra su pecho la pila de libros, los que Naoya había tirado, con las páginas aún húmedas por la tinta derramada. ¿Qué tormenta es esa pequeña? Repasó mentalmente su diatriba. Algo sobre ser el líder de un clan. Magia de proyección. Su mundo. Mujeres que juegan a ser hombres. Tonterías, pensó. Los niños tienen una imaginación desbordante. Probablemente leyó algún pergamino prohibido o tuvo un sueño febril. O tal vez la paliza le hizo soltar algo. Se encogió de hombros para sí misma, mientras sus dos moños rebotaban. No es mi problema. Llegó hasta un pilar de madera y se detuvo, apoyándose en él. La luz de la tarde se filtraba oblicuamente por una abertura en el alero, calentándole el rostro. ¿Debería informar de esto a Naomi-sama? Lo pensó. La mirada fría de Naomi y su gesto desdeñoso. Completamente desinteresada en todo aquello que no sirviera al poder del clan, salvo en lo referente a la tradición. Un niño hizo una rabieta. ¿Y me lo dices por qué? Anaya resopló suavemente. No tiene sentido. A ella no le importaría de todos modos. ¿Su propio hijo? Por favor. Naomi-sama probablemente lo ve, en el mejor de los casos, como una herramienta, y en el peor, como un estorbo. Se impulsó desde el pilar y continuó caminando. Además, una sonrisa se dibujó en su rostro. Naoya es realmente linda. Se lo imaginó. Magullado, furioso, manchado de tinta, gritando con todas sus fuerzas. Su cabello oscuro estaba revuelto. Sus ojos brillaban con intensidad. Esos rasgos. Esa estructura ósea. Cuando le crezca la cara, va a ser una verdadera belleza. Una belleza excepcional. Su sonrisa se amplió. Puedo soportar su actitud desagradable. De hecho, es hasta divertido. La mayoría de los chicos son tan sosos. Solo dicen sí a esto, no a aquello y gracias por tu amabilidad. Él tiene chispa. Dobló una esquina y entró en un pequeño patio, desierto. En el centro, una linterna de piedra, cubierta de nieve, se alzaba sobre el suelo. El fuego se puede domar. De todos modos, es más divertido así. Dejó los libros sobre un banco de madera y estiró los brazos por encima de la cabeza. ¿Debería convertirlo en mi esposo? El pensamiento se instaló en su pecho como una brasa cálida. ¿Qué mejor manera de educar a mi futuro esposo que esta? Lo convertiré en el hombre perfecto. Con una voluntad lo
Suficientemente fuerte como para ser interesante, pero a la vez lo suficientemente obediente como para ser manejable. Ella lo imaginaba mayor, más alto, más agudo, con esos ojos furiosos vueltos hacia ella con un afecto reticente. Algún día me lo agradecerá. Recogió los libros y se dirigió al trastero para devolverlos. Por ahora, me guardaré para mí su pequeño berrinche. No hay necesidad de castigarlo. Eso solo lo haría más desafiante. Ella tarareaba una suave melodía. Mañana, bordado. Eso promete ser entretenido. Nota del autor. ¿Sabían que en el anime la velocidad de Naoya se incrementó a alrededor de Mach 22? Sí, en esa escena donde corre en círculos, al parecer fue un efecto de las montañas de Kioto. Algunos lo analizaron y el hecho de que Naoya recorriera esa distancia, en un segundo sitúa su velocidad en torno a Mach 22. El descanso de 2 horas entre clases había parecido una brisa que pasó volando por cómo terminó. Demasiado temprano. Naoya estaba sentado sobre un cojín en otra habitación desconocida, esta vez más grande y formal, con una plataforma elevada al fondo donde presumiblemente se sentaría un instructor. El tatami era nuevo, aún de un verde pálido y olía a paja de arroz. Un único pergamino colgaba en la pared detrás de la plataforma, con el símbolo del clan Zenin escrito en trazos negros y marcados. Con el cuerpo dolorido y las costillas palpitando cada vez que se movía, además del brazo vendado que colgaba flácidamente a su lado, no estaba muy contento de tener que aprender sobre etiqueta, pero no debería ser tan molesto como la caligrafía y la comprensión lectora. Entonces la puerta se abrió y toda esperanza que tenía se desvaneció. El hombre que entró era inusual incluso para los estándares de los hechiceros. Tendría unos 40 y tantos años, pómulos marcados y el cabello recogido con tanta fuerza que parecía doloroso. Vestía un kimono, formal en tonos grises apagados, sin color, sin adornos. Sus movimientos eran simplemente perfectos. Se arrodilló en la plataforma y fijó la mirada de Naoya en una hoja afilada como una cuchilla. Yo soy Yone, dijo. Les enseñaré las normas de etiqueta. Naoya no dijo nada. Dado su estado físico actual, continuó Yone, comenzaremos únicamente con los aspectos verbales. La postura y los gestos vendrán después, cuando se haya recuperado. Componentes verbales, Naoya se repetía a sí misma. Más charla, entonces. Fingiendo ser un buen jarrón. Voy a vomitar. La etiqueta, dijo Yone, es la base del valor de un hombre en este clan. Un hombre que no sabe hablar correctamente, que no sabe hacer una reverencia adecuada, que no sabe servir el té sin temblar, ese hombre no vale nada. Ninguna mujer de buena posición se casaría con él. Ninguna familia lo aceptaría como yerno. Hizo una pausa, como dejando que Naoya asimilara esa realidad. Prefiero que me den una paliza, pensó Naoya. Prefiero que Oiko me vuelva a patear en las costillas a quedarme aquí sentado escuchando esto. Pero mantuvo un semblante neutro. Lo mínimo indispensable, se recordó a sí mismo. Solo lo mínimo. Indispensable por ahora. Yone sacó un pequeño espejo de mano de su manga y lo levantó. Mírate, Naoya-sama. ¿Qué ves? Un futuro líder de clan atrapado en el cuerpo de un niño, pensó. En voz alta, no dijo nada. Veo a un chico cubierto de moretones, dijo Yone, respondiendo a su propia pregunta. Es una lástima, pero no es irreparable. Sin embargo, esos moretones desaparecerán. Lo que permanecerá es tu porte, tu voz. Tu capacidad para hacer que una mujer se sienta respetada y admirada. Dejó el espejo en el suelo. Comenzaremos con los saludos. Cuando una mujer de mayor rango entre en la habitación, no se levante. Inmediatamente. Espere a que tome asiento. Entonces, haga una reverencia desde la cintura, con las manos sobre los muslos y la mirada baja. Mantenga la reverencia durante 3 respiraciones. Luego, levante la cabeza. Pero mantenga la mirada baja hasta que ella le hable. Lo demostró. Su reverencia fue perfecta, suave, pausada, totalmente sumisa. ¡Qué asco! Pensó Naoya. Esto es en lo que quieren que me convierta. Ahora inténtalo tú, dijo Yone. Naoya vaciló, sintiendo cómo le temblaban las costillas al pensar en inclinarse ante una mujer. Pero se había prometido a sí mismo hacer lo mínimo indispensable. Colocó las manos sobre sus muslos, con los dedos vendados y torpes, e hizo una reverencia desde la cintura. Fue superficial y rápido. Una sola respiración, e inmediatamente volvió a subir. La expresión de Yone no cambió. Otra vez. 3 respiraciones. Y mantén la espalda recta, estás haciendo una reverencia, no desplomándote. Preferiría que me pegara, pensó Naoya. Una paliza sería más rápida. Y tendría un poco de dignidad. Lo intentó de nuevo.
esta vez con más intensidad, y la piel de gallina que le recorrió el cuerpo al realizar el movimiento le ayudó de alguna manera a mantenerse en su sitio. Mejor, dijo Yone. Ahora, el saludo en sí. Cuando entra una mujer, se le dice, bienvenida, me honra su presencia. El tono debe ser cordial, pero no ansioso. Respetuoso, pero no temeroso. Permítame escucharlo. Naoya lo miró fijamente. Bienvenida, me siento honrada por tu presencia. A una mujer. Sintió que la bilis le subía por la garganta. Lo mínimo indispensable, se recordó a sí mismo. Simplemente supera esto y no pierdas el control de tus emociones. Como las 2 últimas veces. Bienvenidos, dijo con voz monótona. Me honra su presencia. Los ojos de Yone se entrecerraron. Eso sonó como si estuvieras leyendo una sentencia de muerte. Otra vez. Con calidez. Preferiría que me condenaran a muerte, pensó. Lo intentó de nuevo. Esta vez forzó una sonrisa, o lo que se podría considerar una. El resultado fue una mueca, rígida y antinatural. Bienvenidos. Me siento honrado por su presencia. Yone suspiró. Tenemos mucho trabajo por hacer. Otra vez. Naoya inhaló por la nariz y se preparó para repetir la dichosa frase. Pero Yone levantó una mano. Antes de que lo hagas, déjame explicarte qué estás haciendo mal. Tu sonrisa es demasiado rígida, muestras los dientes como un animal acorralado. Tus mejillas están demasiado estiradas, lo que te hace parecer estreñido. Tienes los ojos casi cerrados, como si intentaras taparte del sol, y sin embargo, frunciste el ceño todo el tiempo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Una sonrisa adecuada debe ser suave. Ojos relajados, frente neutra. Las comisuras de los labios se elevan. Ligeramente no se muestran los dientes a menos que se esté realmente complacido. No eres un guerrero, mostrando sus colmillos. Eres un hombre dando la bienvenida a una mujer a su hogar. Hay una diferencia. Señaló su propio rostro. Su sonrisa era pequeña, amable, completamente falsa, pero convincente. Inténtalo de nuevo. Y esta vez, imagina que estás saludando a alguien a quien realmente quieres ver. Naoya lo miró fijamente. Alguien a quien realmente quiera ver. En este mundo, no existe tal persona. Pero lo intentó de nuevo. Suavizó su rostro. Relajé la mandíbula. Levantó ligeramente las comisuras de los labios. Bienvenidos. Me siento honrado por su presencia. Salió plano. Muerto. Como un cadáver leyendo un guión. El suspiro de Yone fue más profundo esta vez. Mejor mecánica. Peor alma. Pero seguiremos adelante. Pase lo que pase. Pasó otra hora. Luego otra. Yone le hizo practicar saludos, expresiones faciales y la postura de la cabeza al recibir elogios y críticas. Corrigió la postura de Naoya, su respiración y la posición de sus manos. Le hizo practicar diciendo, gracias por tu guía en 3 tonos diferentes. Agradecido, humilde y conmovido. Naoya lo hizo todo. Le dolía la cara y se le puso la piel de gallina lo suficiente como para toda una vida. Lo mínimo indispensable, pensó. Simplemente hay que superar esto. Ya lo insultarás después. Podrás maldecir su nombre cuando estés a solas. Bien, dijo Yone finalmente. Ese ha sido tu mejor intento hasta ahora. Una ronda más, y creo que habrás superado la primera lección sin problemas. Naoya sintió un ligero destello en su pecho. ¿Alivio? ¿Esperanza? Casi listo. Solo uno más. Enderezó la espalda. Suavizó el rostro. Levantó los labios. Bienvenido. Me siento honrado por su... Se detuvo. Bajó la cabeza. Solo había silencio mientras miraba el tatami con los ojos muy abiertos. No puedo repetirlo una vez más. Las palabras se le atascaron en la garganta como cristales rotos. Apretó los puños contra los muslos. Se tensó la mandíbula. Su sonrisa falsa, patética y complaciente con las mujeres, se transformó en algo más. ¿Sabes qué? Dijo. Su voz era baja y tranquila. Sin gritar. Eres un viejo arrugado que juega a ser instructor. Tu cara parece un trozo de papel de arroz arrugado. Tienes el pelo tan apretado que te está cortando el flujo sanguíneo a cualquier órgano arrugado que llames un cerebro. La expresión de Yone no cambió. Te pasas los días enseñando a niños pequeños a humillarse, ¿y para qué? ¿Para sentirte poderoso? ¿Para fingir que alguien te respeta? Se rió, una risa corta y amarga. Nadie te respeta. Probablemente ni tu propia familia te evita en las reuniones. Eres una reliquia. Un fósil. La única razón por la que tienes este trabajo es porque nadie más lo quería. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fría. ¿Y lo peor? Sabes que tengo razón. Por eso eres tan duro. Por eso te fijas en cada detalle.
¿Por qué esto? Señaló la habitación, el pergamino. Ayone, esto es todo lo que tienes. Y es patético. Silencio. Entonces los labios de Yone se curvaron. Él estaba sonriendo con suficiencia. Ya me imaginaba esa reacción, dijo con voz imperturbable. Tiene usted un carácter explosivo, Naoya-sama. Se le nota en la cara. La cuestión nunca fue si iba a perder los estribos, sino cuándo. Juntó las manos sobre su regazo. Qué lástima. Si hubieras aguantado un poco más, una ronda más, quizás dos, habrías podido completar la primera lección sin problemas hoy. Inclinó la cabeza. Pero, por desgracia, te dejaste llevar por la emoción, aunque estabas a punto de llegar a la meta. Se levantó de la plataforma, alisándose el kimono. La lección ha terminado. Lo intentaremos de nuevo mañana. Quizás para entonces hayas aprendido que la moderación es la mejor arma de un hombre. Caminó hacia la puerta, y luego se detuvo. Para ser sincera, tus insultos fueron creativos. Eso sí te lo concedo. La puerta se cerró tras él. Naoya estaba sentado solo en la gran sala formal. Tenía los puños aún apretados. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Ya casi había terminado, pensó. Estaba justo ahí. Golpeó el tatami con el puño. El impacto le provocó un fuerte dolor en la mano vendada. Pero solo pudo sentir alivio, porque sabía que mañana sería igual. Y pasado mañana. Y al día siguiente. Porque nunca sería lo que ellos querían que fuera. Nunca. La sala de etiqueta quedó vacía tras él. Naoya caminó, cojeando, en realidad, por el pasillo hacia el pequeño comedor anexo donde le servían la comida. El recinto estaba tranquilo a esa hora. La mayoría de las mujeres estaban entrenando o gestionando los asuntos del clan. Solo se cruzó con un sirviente, un hombre de mediana edad que hizo una reverencia sin mirarlo a los ojos y se marchó apresuradamente. Bien, pensó Naoya. Al menos todavía hay algunos indeseables que conocen su lugar en este mundo. El comedor anexo era una habitación modesta con una mesa baja y un solo cojín. Ya había una bandeja, con arroz, sopa de miso, verduras encurtidas y un pequeño trozo de pescado a la parrilla. El vapor se elevaba de la sopa. Las porciones eran pequeñas, apropiadas para el apetito de un niño, o quizás una restricción deliberada. Naoya se sentó pesadamente y un gemido involuntario se le escapó al sentir dolor en la espalda por haber mantenido esas posturas ridículas durante horas. Cogió los palillos con la mano vendada. El agarre era torpe, pero lo consiguió. Al menos nadie me está mirando comer, pensó. Nadie me dice que mastique suavemente o que sostenga el tazón en el ángulo correcto. Comió en silencio. La comida era insípida comparada con su paladar habitual. Pero ahora mismo le daba igual. La comida era comida y la energía era su prioridad número uno. Cuando la bandeja estuvo vacía, dejó los palillos y se sentó un momento, contemplando la veta de la mesa. De madera. Una clase menos. ¿Dos por delante? No, fisioterapia después del almuerzo. Eso es lo último por hoy, ¿verdad? Casi lo agradecía. La fisioterapia significaba movimiento. Y el movimiento significaba que no tenía que quedarse quieto fingiendo estar agradecido por el privilegio de existir. La sala de terapia estaba en el extremo más alejado del recinto, más cerca del ala médica. Era pequeña y cálida, con colchonetas acolchadas en el suelo y barras bajas de madera a lo largo de una pared, del tipo que se usa para estiramientos asistidos. Una mujer con un sencillo uniforme blanco lo esperaba. Era joven, de unos 25 años, de rostro amable y manos fuertes. Hizo una reverencia cuando él entró. Naoya-sama. Soy Mika. Hoy te guiaré durante tu terapia. Nada extenuante, solo movimientos suaves para evitar que tus músculos se deterioren mientras sanar. Naoya asintió una vez. No había necesidad de hablar con alguien que obviamente era muy inferior a él. Mika lo guió a través de una serie de ejercicios sencillos. Rotaciones de brazos, lentas y cuidadosas. Flexiones de tobillo. Estiramientos suaves del cuello. Ella le hizo acostarse boca arriba y levantar las piernas, una a la vez, solo unos centímetros de la colchoneta. Luego, flexiones de rodilla, cada movimiento medido y sin prisas. Esto no es nada, pensó Naoya mientras levantaba la pierna izquierda. Apenas es ejercicio. Al menos no. Tengo que hacer una reverencia, sonreír ni decir es un honor a nadie aquí. Sus músculos temblaban ligeramente con cada repetición, aunque él lo ignoró y no dijo nada. ¿Ves? Puedo hacerlo. No hay problema. Mika lo observaba con calma profesional. Descansa un momento, Naoya-sama. Luego haremos una serie más de estiramientos de brazos. Yacía sobre la esterilla, mirando al techo. Su pecho subía y bajaba.
Su brazo vendado descansaba sobre su estómago. El calor de la habitación le producía una sensación de pesadez. Un poquito más, se dijo a sí mismo. Y con eso termino por hoy. Cuando terminó el último ejercicio, Mika lo ayudó a incorporarse. Muy bien, Naoya-sama. Lo hiciste muy bien. Descansa ahora. Mañana haremos la misma rutina, quizás añadiendo algunas repeticiones más. Naoya se puso de pie. Sus piernas se sentían extrañas, gomosas, desconectadas. Dio un paso hacia el puerta. Estoy bien, pensó. Esto no es nada. Apenas estoy cansado. Extendió la mano hacia el marco de la puerta. Lo agarró con más fuerza de la necesaria. Detrás de él, Mika dijo. ¿Le gustaría que lo acompañara de regreso a su habitación, Naoya-sama? Los pasillos pueden ser fríos y usted se ve pálido. No necesito escolta, dijo con voz inexpresiva. Se apartó del marco y caminó. Afuera. El pasillo se extendía ante él. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sus párpados se cerraban. Sus extremidades parecían pesar el doble que hacía una hora. Simplemente estoy cansado, se dijo a sí mismo. Son las lesiones. No la terapia. La terapia no sirvió para nada. Dobló la esquina. Su habitación estaba a 20 pasos. 15. 10. Para cuando llegó a la puerta corrediza, le temblaba la mano mientras extendía la mano hacia la manejar. Abrió la puerta corrediza, entró y se desplomó sobre el futón sin quitarse la ropa. Ropa. Estoy bien, pensó, mirando al techo mientras la oscuridad se colaba por los bordes de su visión. Completamente bien. Se quedó dormido antes de terminar de pensarlo. Alguien le estaba sacudiendo el hombro. Naoya emergió de la oscuridad como un náufrago que lucha por respirar. Entreabrió los ojos, apenas, y la silueta borrosa de una persona se arrodilló junto a su futón. La luz de la tarde se había transformado en una mezcla de dorado y gris. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Sentía el cuerpo como plomo y tenía la boca seca. ¿Qué quieres, basura? Las palabras salieron débiles. Apenas un susurro. Quería que fueran afiladas, hirientes. En cambio, aterrizaron como una hoja mojada. La persona no se inmutó. Era un hombre de mediana edad, de rostro delgado y manos pequeñas y cuidadosas. Su kimono era sencillo, con manchas de tinta en los puños. Llevaba un libro de contabilidad de madera bajo el brazo. Disculpe que lo haya despertado, Naoya-sama. Soy Kenji. Me encargo de las cuentas de la casa, del presupuesto y de la gestión de suministros. Esto es lo que le enseñaré esta tarde. Naoya lo miró fijamente. Cuentas del hogar. Presupuesto. Gestión de suministros. Parpadeó. Una vez. Luego 2 veces más. Se incorporó apoyándose en los codos. El movimiento le provocó una oleada de mareo. Su brazo vendado temblaba bajo su peso. Pensé que la fisioterapia era lo último. Pensé que podría dormir. Pensé. No será una sesión larga, añadió Kenji, como si le leyera el pensamiento. Dada tu condición, hoy simplemente te presentaré los conceptos. Nada de trabajo práctico. Naoya apretó la mandíbula. Nada de trabajo práctico. Eso significa escuchar. Más escuchar. Más tiempo. Sentada sin moverme mientras alguien me habla de cosas que ya sé, pero ya estaba despierto. Demasiado despierto para volver a dormirse. Bien, dijo, con la voz aún ronca. Continúa. Kenji asintió y se acomodó en un cojín cerca de la mesa baja. Abrió el libro de contabilidad. Páginas llenas de columnas ordenadas con números, fechas y nombres de artículos. Arroz. Carbón. Vendas. Tinta. Todo lo que consumió el compuesto, rastreado hasta el más mínimo detalle. Naoya se arrastró hasta sentarse frente a él, aunque le dolía muchísimo la cabeza y deseaba desesperadamente cerrar los ojos. Kenji comenzó a explicar lo básico. Cómo se distribuía el presupuesto familiar de los Zenin cada mes, cómo se realizaban los pedidos de suministros, cómo se controlaba y verificaba el inventario. Habló en voz baja y firme, sin entusiasmo y, afortunadamente, sin condescendencia. Cualquiera. Es agradable estar cerca de alguien que sabe cuál es su lugar. Y Naoya escuchó. Esto es realmente interesante. Kenji señaló una columna. Este es el costo del mantenimiento de las armas de entrenamiento de la unidad Kukuru. Cada 2 semanas llegan espadas de madera nuevas. Se distribuyen, se usan y se rompen. El presupuesto contempla una tasa de pérdida del 15%. Cualquier pérdida adicional sale de él. Estipendio del capitán de la unidad. La paga de Oiko, pensó Naoya. Bien. Que pague por su propia negligencia. ¿Y qué hay de ley? Preguntó. Su voz aún era débil, pero un destello de concentración apareció en sus ojos. Kenji arqueó una ceja, ligeramente sorprendido por la pregunta.
La EI opera con un presupuesto aparte. Necesitan reemplazar su equipo con menos frecuencia, ya que sus armas son de mayor calidad y reciben un mejor mantenimiento. Sin embargo, el mantenimiento de sus instalaciones de entrenamiento es más costoso. Naoya se inclinó hacia adelante. Le dolieron las costillas. Las ignoró. ¿Y quién autoriza el presupuesto? ¿Naomi? Kenji asintió. El jefe del clan aprueba todos los gastos importantes. Sin embargo, la administración diaria recae en los contadores de la casa. Hacemos un seguimiento del uso, identificamos el desperdicio y hacer recomendaciones. Un desperdicio, pensó Naoya. Puedo trabajar con eso. Hizo otra pregunta. Y otra más. Kenji respondió a cada una con paciente precisión. Antes de que Naoya se diera cuenta, la sesión había terminado. Kenji cerró el libro de contabilidad. Eso es suficiente por hoy, Naoya-sama. Has asimilado más de lo que esperaba. Descansa ahora. Mañana comenzaremos con ejercicios prácticos, cálculos sencillos, presupuestos simples. Hizo una reverencia, simplemente superficial, y se marchó. Naoya estaba sentado solo en la mesa baja. Los números seguían rondando por su cabeza. Columnas y filas, ganancias y pérdidas. Control. En realidad no me disgustó. Parpadeó, sorprendido de sí mismo. No es como las otras lecciones, se dio cuenta. Bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Quizás no todo en este mundo sea completamente inútil. Se recostó en el futón, mirando al techo. La luz de la tarde se había atenuado aún más. Se acercaba la noche. Pero no te confíes, se advirtió a sí mismo. Finalmente, cerró los ojos. Ya era de noche. La habitación era pequeña y estrecha, iluminada por una sola linterna de papel que proyectaba sombras ondulantes sobre las paredes. En el centro había un escritorio bajo, repleto de pergaminos y gruesos volúmenes de libros. Naoya estaba sentado sobre un cojín, con el cuerpo aún pesado por el cansancio a pesar del breve descanso que había tenido antes. Le rugían las tripas. No había comido desde el almuerzo. Aquella pequeña bandeja de arroz y pescado que, ahora que lo recordaba, sabía más apetitosa de lo que había pensado. Me encantaría cenar ya, pensó, pero lamentablemente, me veo obligado a estar en esta habitación para repasar y aprender sobre la historia del clan Zenin. Como si me importara lo más mínimo. El instructor era un hombre delgado, con entradas y gafas de montura metálica sobre una nariz alargada. Estaba de pie junto a un tablero colgante cubierto de árboles genealógicos y fechas. Su voz era seca, monótona y repetitiva, como si llevara décadas diciendo esas mismas palabras y hubiera dejado de importarle a mitad de camino. Y ella es una de las mujeres más importantes que jamás hayan honrado al clan Zenin. Naoya comprendió que la historia aquí está dominada por mujeres. Cada nombre que pronunciaba aquel hombre era femenino. Cada gran logro, cada batalla decisiva, cada victoria política, todo se atribuía a mujeres. Desagradable. Naoya comenzó a golpear la mesa con impaciencia. ¿Acaso crees que tengo todo el tiempo del mundo? Deja de andarte con rodeos y ve directo al grano. El instructor se detuvo a mitad de la frase. Parpadeó una vez detrás de sus gafas y luego se las quitó lentamente, pellizcándose el puente de la nariz. Así no funcionan las cosas en la historia, murmuró. Sí, así es, dijo Naoya con voz monótona e impaciente. Al fin y al cabo, la historia solo es un registro del pasado. ¿Para qué voy a recordar a gente que ya se convirtió en polvo? El instructor se volvió a poner las gafas y se giró para mirar a Naoya de frente. Y pudo ver que el hombre contenía un suspiro. Para que conozcan su arrogancia y sus momentos más gloriosos. Quizás, algún día, Naoya-sama pueda replicar esos grandes momentos. Los ojos de Naoya se entrecerraron. ¿Replicarlos? No hables como si supieras algo de mí. No hables como si supieras algo de mí, dijo Naoya, bajando la voz a un susurro frío. Estás en lo más bajo de la escala social. No tienes derecho a presumir nada de mí, basura. El rostro del instructor palideció. Inclinó la cabeza rápidamente, con las manos temblando ligeramente. Mientras sujetaba sus gafas, Naoya dirigió su mirada hacia la ventana. Ya estaba oscuro afuera. HMPH. Représtalo. Dijo. En este mundo, todos son verdaderamente ciegos. O tal vez simplemente tienen una vista inferior por naturaleza. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? No voy a imitar la grandeza de nadie. Voy a superarlos a todos. Volvió a mirar al instructor, que seguía haciendo una reverencia, todavía esperando. Continúa, dijo Naoya. Pero evita la glorificación. Solo los hechos. El instructor se enderezó, se aclaró la garganta y reanudó su clase, ahora más rápido, con menos florituras.
Naoya escuchaba a medias, su mente ya divagaba. Sena. Ahora, Naoya-sama, la lección ha terminado, espere, no se levante todavía. Naoya ya había desplazado su peso para incorporarse. Al detener el movimiento, hizo una mueca de dolor. ¿Y ahora qué? El instructor se ajustó las gafas, tragando saliva nerviosamente. Morinaka-sama mencionó que es obligatorio hacerles un examen basado en las lecciones. Los resultados se enviarán a tanto él como Naomi-sama. La mandíbula de Naoya se tensó. Ese maldito viejo cuervo. En fin. Empieza ya, dijo, recostándose en el cojín. El instructor tomó una pila de hojas en blanco y un pincel. Bueno, aquí tienen el bolígrafo y el papel, de ninguna manera. No quiero escribir. Solo recítame las preguntas y yo te responderé. El instructor parpadeó. Pero las respuestas, obviamente tienes que recordarlas. ¿Eres tonto o qué? El rostro del hombre se enrojeció. Dejó el periódico y se aclaró la garganta. Está bien, Uok. Deja de llorar. Será mejor que empieces ahora, o si no. Naoya dejó que la amenaza flotara en el aire. El instructor enderezó la espalda y sus manos dejaron de temblar. ¿Sí? Por supuesto. Empecemos con la primera pregunta. ¿Quién es el antepasado del clan Zenin? Taira no Masakado, pensó Naoya de inmediato. El nombre le había sido inculcado en su vida pasada. El gran rebelde, el hombre que desafió a la corte imperial, el progenitor de la línea de hechiceros Zenin. Pero esa no era su vida pasada. Recordó el monótono discurso del instructor de antes. La situación se puso tensa cuando empezó a divagar sobre ella. Taira no Kado, dijo Naoya en voz alta. Los ojos del instructor se abrieron de par en par. Correcto. Es Taira no Kado. ¿Y qué técnica poseía? Ella poseía la puerta firme. La misma técnica maldita que Masakado usa en su mundo. HMPH. La expresión de Naoya no cambió. Incluso si ambos tienen la misma técnica, mi antepasado sigue siendo muy superior, pensó. Una mujer nunca podría manejarla de la misma manera. El hombre podría. Siguiente pregunta, dijo el instructor, ganando confianza. El nombre del último Zenin que poseyó la técnica de las 10 sombras es Zenin Agaki. Naoya recordó ese nombre de su mundo. Un patético debilucho que montó en cólera tras ser completamente humillado por el gojo de los 6 ojos en un combate con público y acabó suicidándose. Para recuperar su honor, el instructor hizo una mueca. Te equivocas. Es Zenin Naoe. El ojo de Naoya se contrajo. Naoe. Un nombre de mujer. Por supuesto. Naoe, repitió secamente. Bien. El instructor asintió, haciendo una pequeña marca en su marcador mental. Tercera pregunta. ¿Cuál fue la principal contribución de Zenin Yori al clan? Naoya no había estado prestando atención durante esa parte. Estaba pensando en la cena. Adivinar. Ella acabó con una maldición de grado especial, dijo. El instructor se animó. Correcto. Ella acabó con la maldición de Shikoku en el tercer año de la restauración. Meiji. ¿Cómo lo supiste? Suposición afortunada. ¿Hay más preguntas o no? El instructor consultó rápidamente sus notas. Sí. Cuarta pregunta. ¿Quién estableció la jerarquía actual de la unidad Kukuru? Zenin Ritsuko, dijo, inventándose el nombre. El instructor se quedó boquiabierto. Eso, también es correcto. Naoya-sama, usted estaba escuchando más de lo que aparentaba. No, no lo era, pensó Naoya. Simplemente soy buena adivinando porque toda tu historia es predecible. Mujeres haciendo lo que los hombres hacían en mi mundo. Nombres cambiados para volverse más femeninos. Nada cambia excepto el sexo. De Ritsuka a Ritsuko. Te hace darte cuenta de lo falso que es realmente este mundo. Una última pregunta, dijo el instructor, con la voz ya casi cálida. ¿Cuál es la virtud más importante que debe cultivar un varón del clan Zenin? Naoya lo miró fijamente. Obediencia, pensó. Prefiero comer vidrio. Obediencia, dijo, pronunciando la palabra como veneno. El instructor sonrió radiante. Correcto. Ha aprobado, Naoya-sama. 4 de 5. Hizo una última anotación en su papel e hizo una reverencia. Los resultados se darán a conocer esta noche. Pueden retirarse. Que tengan una buena velada. Naoya se puso de pie con las piernas rígidas y se dirigió hacia el comedor, con el estómago ya rugiendo. Pasé, pensó mientras caminaba hacia la puerta. ¿Y la obediencia? Que se queden con esa palabra. Al llegar de nuevo al mismo comedor anexo, se sentó en el cojín donde le esperaba una bandeja con comida ya preparada. Arroz, sopa de miso, pescado al vapor y verduras encurtidas. Las raciones eran más abundantes, esta vez, perfectas para su cuerpo cansado y exigente.
Tomando los palillos, comenzó a comer lentamente en silencio. Mastica. Mastica. Traga. Repite. El arroz calmó el hambre en su pecho y la sopa calentó su cuerpo. Finalmente, pensó, dejando los palillos. Se acabó. Se quedó sentado un momento, mirando la bandeja vacía. La luz del farol parpadeaba. Afuera, el recinto estaba en silencio. Ya no se oían gritos provenientes del campo de entrenamiento y solo se escuchaban pasos ocasionales en el pasillo. Trató de encontrar una palabra. Largo. Dolorosamente agotador y humillante. Desafortunadamente para él, tiene que soportar esto un poco más. Justo hasta que sus heridas. Curado. Al ponerse de pie, Naoya apenas sentía el dolor habitual, ya que ahora sus pies se sentían más firmes. El camino a su habitación fue corto. Abrió la puerta corrediza, entró y la cerró tras de sí. El futón aún estaba arrugado por su desmayo anterior. La colcha yacía amontonada a los pies. No se molestó en arreglarlo. Naoya se arrodilló junto al futón y comenzó a quitarse el kimono. Su brazo vendado dificultaba el proceso. La tela se enganchaba en las vendas y tuvo que desengancharla con los dientes. Para cuando se quedó solo, con la ropa interior, su respiración se volvió corta y entrecortada, con resoplidos de irritación. Cayó sobre el futón. La almohada era suave. La colcha, al cubrirse con ella, estaba cálida. La oscuridad tras sus párpados fue inmediata y sus pensamientos se durmieron al instante. El día había terminado, por fin y de verdad. La mañana fue más fría de lo habitual y, aún con el brasero encendido, el calor apenas llegaba a sus escritorios. El profesor de caligrafía, Kenshin. Ese fue el primer error que cometió ayer, pensando que Naoya podría tener modales y le preguntaría su nombre. Al final, Naoya nunca preguntó y nunca le importaría. Hoy, una vez más, se arrodilló frente al niño, pincel en mano, atento a cualquier señal. Así es. Hoy está preparado. Los gritos y los insultos eran inevitables, al igual que los lanzamientos de pinceles, papeles y pergaminos. Incluso había preparado una respuesta. Tranquila, profesional, la misma que había utilizado durante décadas con los alumnos más difíciles. Pero hoy Naoya no dijo nada. El muchacho mojó el pincel en la piedra de tinta y comenzó a pintar su brazo derecho con movimientos lentos y deliberados. Había puesto más empeño en ello que ayer, pero mientras Kenshin observaba cómo se formaban los trazos, pudo ver que aún eran desiguales. Los caracteres estaban inclinados. La presión variaba demasiado. Fuerte aquí, suave allá. La tinta se acumulaba en lugares donde no debía. Terrible, pensó Kenshin. Peor que ayer, quizás. Pero no interrumpió. Esperó. Naoya terminó el primer carácter y pasó al segundo. Su rostro estaba inexpresivo. Ni ceño fruncido. Ni mueca de desprecio. Simplemente, vacío. Extraño. Kenshin se aclaró la garganta. Naoya-sama, la posición de su pincel no es la correcta. Lo sostiene demasiado vertical. Inclínelo ligeramente. Y vaya más despacio, sus pinceladas son demasiado apresuradas. Naoya hizo una pausa. Dirigió la mirada hacia Kenshin, un instante, y el frío era insoportable para un niño de 5 años, y luego volvió al papel. Ajustó ligeramente el agarre. Y continuó escribiendo. Hoy no hay discusiones, señaló Kenshin. Nada de gritos. Nada de cállate. Le inquietaba más que los berrinches. El chico terminó la página y dejó el pincel. Kenshin tomó el papel, lo levantó y lo examinó a la luz de la mañana. Los caracteres seguían torcidos. La tinta seguía manchada. El orden de los trazos, al menos, era mayormente correcto. Pero sigue siendo una mierda, pensó Kenshin. Naoya-sama, dijo con voz neutra, su escritura sigue estando por debajo de los estándares aceptables. Los trazos verticales son temblorosos. Los horizontales terminan demasiado abruptamente. Sigue moviendo solo la muñeca. Necesito que lo intente de nuevo, y esta vez, use todo el brazo como le mostré ayer. Esperó la explosión. En cambio, Naoya murmuró algo entre dientes. Kenshin alcanzó a oír las palabras. Maldito ciego. Pero eran apenas audibles. El chico no gritó ni arrojó nada en un ataque de ira, como Kenshin esperaba. Simplemente cogió una hoja de papel nueva, mojó el pincel y volvió a empezar. Kenshin parpadeó. ¿Escuchó? No con cortesía, eso seguro, pero lo está haciendo. Observó cómo Naoya escribía el siguiente carácter. El brazo del chico, hasta el codo, se movió rígido, a regañadientes, pero se movió. El trazo aún era imperfecto, pero lo intentó. Un intento mínimo. Este no parece el mismo niño que me gritó ayer, pensó Kenshin. Algo ha cambiado. O tal vez, simplemente está cansado.
¿O está guardando su ira para más tarde? Naoya terminó la segunda página y dejó el pincel, mirándolo fijamente con ojos desafiantes, esperando. Kenshin tomó el papel. Aún no estaba bien. Pero era mejor que el primero. Mejor, dijo. Otra vez. Naoya cogió su pincel. Y no dijo nada. Kenshin reprimió un suspiro. Este chico va a acabar conmigo. Pero al menos ahora está escribiendo. Hoy sí que hace mucho frío, Naoya-sama? Preguntó Anaya mientras cerraba la ventana y encendía el brasero. Naoya no dijo nada. Estaba sentado en el escritorio bajo, con un libro nuevo abierto frente a él. Algo sobre la forma correcta de doblar un kimono de hombre para guardarlo. Su brazo vendado descansaba sobre la mesa. Su expresión era concentrada, determinada, pero era diferente a la de ayer. Está tan callado hoy, pensó Anaya. Ayer me gritó. Me insultó de todas las maneras posibles. Así que el hecho de que esté tan callado ahora es muy extraño. Ella lo rodeó, sus sandalias de madera resonando suavemente sobre el tatami. Naoya-sama está sujetando el libro demasiado cerca de su cara. Va a forzar la vista. Se inclinó y colocó la mano sobre su hombro, con delicadeza, para guiarlo de regreso. No se apartó ni se inmutó como ella esperaba. Su hombro permaneció rígido bajo la palma de su mano. Interesante. Dejó que su mano se detuviera. Un momento. 2. Los ojos de Naoya se dirigieron rápidamente hacia su mano, y luego volvieron al libro. No dijo nada. Anaya retiró la mano lentamente, sus dedos rozando el cuello de su kimono al alejarse. La tela era suave y su piel, cálida. Normalmente, a estas alturas ya me habría apartado de un empujón, pensó. O me habría insultado. O ambas cosas. Ella lo rodeó y se arrodilló a su lado, más cerca de lo necesario. Su rodilla rozó su cadera. Tu postura es incorrecta, dijo. Estás encorvado. Déjame corregirte. Ella colocó ambas manos sobre sus hombros y le enderezó la espalda. Sus dedos presionaron los pequeños músculos cerca de su cuello. Se sintió delgado bajo el kimono. Frágil. Pero sus ojos. Sus ojos eran los mismos. Fríos. ¿Te importa? Dijo. Su voz era extrañamente monótona, y no en un sentido burlón. Otros. Mantuvo las manos sobre sus hombros. Luego, una mano se deslizó hacia su brazo, el vendado. Recorrió el borde del vendaje con el pulgar. Hoy estás muy tranquilo, Naoya-sama. Ayer eras una tormenta. Giró ligeramente la cabeza. Su mirada era débil, más de fastidio que de furia. Eres un fastidio, dijo. Estás poniendo a prueba mi paciencia. Anaya parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Ayer, esas palabras se habrían gritado. Acompañadas de libros volando y muebles volcados. Hoy, murmuraron. Apenas una queja. ¿Qué le pasó? Debería haberse sentido aliviada. En cambio, se sintió algo inquieta. Su mano se detuvo un instante en su brazo. Él no la apartó. ¿Hasta dónde puedo llegar sin que me pillen? Ella le puso la mano en la muñeca, la piel al descubierto sobre las vendas. Su pulso era constante. No, reaccionó. Dejó que sus dedos se deslizaran por su antebrazo, sobre las vendas, hasta la parte interior de su codo. Nada. Sigue sin haber nada. La mandíbula de Naoya se tensó. Su mirada se intensificó. Pero no se movió y no parecía tener intención de dirigirle la palabra. ¿No me vas a gritar? Preguntó, ladeando la cabeza. Sus dos moños se balancearon. Te dije que estabas poniendo a prueba mi paciencia, respondió. Saca tus propias conclusiones, maldito imbécil sin cerebro. Retiró la mano y se incorporó, alisándose el uniforme. Hoy está usted muy extraño, Naoya-sama. Te estás volviendo muy molesto, incluso más que ayer. ¿Hemos terminado? Anaya lo miró. Los moretones en su rostro aún eran visibles. Su cabello oscuro estaba revuelto. Sus ojos la miraron sin calidez. Debería tenerme miedo, pensó. Soy su maestra. Su mayor. Una mujer. Debería me pongo nervioso cuando lo toco. En cambio, está aburrido. Y yo. Se llevó la mano al pecho. Su corazón latía más rápido. ¿Qué es esto? ¿Excitación? No hemos terminado, dijo ella, extendiendo la mano para arreglarle el cuello de la camisa. Sus dedos rozaron su cuello. Nosotros tenemos otra hora. Naoya exhaló por la nariz, aunque no la detuvo. Anaya sonrió. ¿Hasta dónde puedo llegar sin que me pillen? Vamos a averiguarlo. La hora se hizo larga. Anaya encontró motivos para tocarlo. Un retoque en su manga. Una caricia de sus dedos en su cabello, para quitarle un polvo imaginario. Una mano en su espalda baja cuando se encorvaba. Cada vez, la mirada de Naoya se endurecía. Cada vez, apretaba la mandíbula. Pero no gritó ni la apartó como lo haría un niño normalmente.
Se está conteniendo, pensó ella. ¿Por qué? Debería haber sido satisfactorio. Un chico fiero que se está domesticando y que ahora está aprendiendo a tener paciencia. En cambio, eso solo hizo que quisiera ir más allá. ¿Hasta dónde llegará su límite? Esperó hasta que él cogió el pincel. Entonces se deslizó detrás de él, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas tocaran su espalda, y le rodeó con el brazo para ajustarle el agarre. Tienes los dedos demasiado rígidos, dijo ella con voz suave al oído. Así, ella le tomó la mano. Guió el pincel hacia el papel. Su mano era tan pequeña, tan suave y tan cálida. Esta vez, Naoya se quedó rígido. Anaya. Su voz era baja. Advertencia. Sí, Naoya-sama. Quítate de mi espalda. ¿Eso es una grieta? Ella no se apartó. En cambio, lo levantó. Era ligero, más ligero de lo que ella esperaba. Lo apartó del cojín y lo acomodó en su regazo, con la espalda apoyada en su pecho. Su cabeza apenas le llegaba al hombro. Déjame ir. Su voz no era un grito, pero era la más cortante que ella jamás le había oído. Estás tenso, dijo ella, rodeándole la cintura con los brazos. Sus dedos encontraron el dobladillo de su kimono. Necesitas relajarte. Fíjate en el párrafo. Un buen marido debe sentirse cómodo con el contacto de su esposa. Así que tómatelo como un ejercicio, ¿de acuerdo? Deslizó las manos bajo la tela. Sus palmas se apoyaron contra su estómago. Su piel estaba cálida y deliciosamente suave. Está temblando, se dio cuenta ella. Bien. Dejó que sus manos subieran más. Sus costillas. Su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos, palpitantes. Anaya. Su voz se quebró. Para. ¿O qué? Susurró. ¿Vas a pegarme? Eres un niño. Soy una mujer. No puedes. Su puño impactó contra su rostro. El impacto fue cegador. Una luz blanca explotó tras sus ojos. Su cabeza se echó hacia atrás bruscamente. Sus brazos se relajaron. ¿Qué? Ya había sentido antes los golpes de los niños. Eran juguetones y suaves. De esos que te hacen sonreír y despeinarte. Esto era fuerza. Fuerza real. Energía maldita. Ahora la sentía, surgiendo por el punto de impacto, irradiando a través de su cráneo. ¿Cómo? Tiene 5 años. Y está herido. ¿Cómo puede? Su visión se nubló. La habitación se inclinó. Intentó llevarse una mano a la cara, pero su brazo no le obedeció. Lo último que vio fue a Naoya bajarse a toda prisa de su regazo, con el rostro contraído por la furia y murmurando algo sobre que todo estaba poniendo a prueba su paciencia ese día.